Buenas noches, sean ustedes bienvenidos a esta entrevista sobre el tema de la violencia intrafamiliar. Quiero presentar mi equipo de trabajo que está conformado por Natalia Chaguala, Yana Maya, Luis Romero, Camilo Mendoza, Juliana Puentes, Viviana Vázquez, Freddy Rey y quien les habla, Nidia Nurrego. Espero se disfruten esta entrevista. Esta entrevista la realicé a la psicóloga y abogada Rudy Rodríguez, que actualmente está viviendo en Chía, por lo cual accedí a hacerla de manera virtual, también para conocer su punto de vista sobre algunas preguntas. Como primera pregunta tenemos ¿qué es y cómo identificar la violencia intrafamiliar? La violencia intrafamiliar es cualquier tipo de abuso que ocurre dentro de nuestros hogares, con nuestra familia. Entre ellos podemos encontrar la violencia física, que son golpes, empujones o cualquier acción que nos cause daño físico. Violencia psicológica viene derivada de los insultos, de las humillaciones, amenazas, celos, manipulación, nos baja nuestra autoestima para ellos poder ejercer poder sobre nosotros. Abuso sexual. El abuso sexual es toda actividad sexual no consensuada. Ejemplo, mi pareja. Si yo tengo mi pareja y le digo no quiero tener relaciones sexuales contigo, él tiene que respetar mi decisión. Pero si él ejerce poder sobre mí, se clasifica como abuso sexual. Aparte de eso, cuando utiliza sustancias psicoactivas, todo eso, desde que no sea consensuado, es abuso sexual. El abuso económico es cuando ejerce poder sobre lo económico, cuando nos prohíben trabajar, cuando nos prohíben tomar decisiones respecto a lo económico, cuando esta persona literalmente absorbe todo lo económico y nosotros no tenemos ni voz ni voto. También podemos ver el aislamiento. El aislamiento cuando te alejan de tu familia, de tus amigos, de tu círculo social, cuando te infunden miedo, todo eso es violencia intrafamiliar. Segunda pregunta, ¿cuáles son las posibles causas de la violencia intrafamiliar? Bueno, las causas son complejas y variadas, pero algunas de las más comunes son la desigualdad de poder. Cuando creemos que podemos ejercer poder sobre la otra persona. Otra es problemas de salud mental, cuando la víctima sufre de ansiedad, depresión o incluso el posparto, cuando nos sentimos o tenemos nuestra autoestima más baja, ahí es donde se comienzan a presentar también estos problemas de violencia. Otro de ellos es el abuso de sustancias. Ejemplo, el alcohol y las drogas. Esto aumenta la agresividad y la posesividad de nuestro agresor. La violencia en la infancia. Cuando hay secuelas o cuando se vive una experiencia tan traumática desde nuestros hogares, tendemos a ser las víctimas o los agresores. El estrés. Problemas económicos, laborales, todo esto aumenta el estrés y por ende la agresividad y también podemos depender de una violencia intrafamiliar. Como tercera pregunta tenemos ¿cómo afecta esta problemática a los niños y adolescentes que la presencian o la sufren? Bueno, esta es una de las preguntas que más me realizan. La violencia intrafamiliar puede tener efectos devastadores en los niños, niñas y adolescentes. Uno de ellos pueden ser los problemas emocionales, esas secuelas que quedan en los niños como la depresión, la ansiedad, el miedo, baja autoestima. Se encierran en su propio círculo, no quieren socializar con absolutamente nadie. Uno por miedo, dos por la baja autoestima que tienen, otras pueden ser depresión. El comportamiento también afecta el comportamiento, se vuelven agresivos, en las escuelas empiezan a tener problemas escolares, ahí es donde entra la parte educativa
y pues ya viene a entrar todo el tema psicológico, todo el tema legal para ver qué es lo que está pasando cuando vemos este tipo de situaciones en los niños. Otra de las cosas son las físicas. Les comienza a doler la cabeza, tener problemas estomacales, trastornos del sueño, no duermen, no descansan muy bien. También tenemos el riesgo de repetir patrones. Cuando un menor de edad vive dentro de un hogar con violencia intrafamiliar, tiene el riesgo de o convertirse en la víctima o convertirse en el agresor. Cuarta pregunta. ¿Cuál es el papel de las instituciones gubernamentales y no gubernamentales en cuanto a la prevención de la violencia intrafamiliar? Bueno, las instituciones gubernamentales crean leyes y políticas para prevenir y sancionar la violencia. Está la Comisaría de Familia. Ella nos ayuda para que cuando hagan una denuncia automáticamente se activa una red de apoyo para las víctimas. Se ofrece atención a víctimas y refugios, asesoría legal, prevención en escuelas y comunidades. La prevención en las escuelas es muy importante porque recordemos que nuestros niños son los más afectados. Nuestros niños, niñas y adolescentes son los que sufren mayormente la violencia. Las instituciones no gubernamentales brindan apoyo emocional y psicológico a las víctimas, talleres de prevención y realizan campañas en las escuelas, comunidades. Y esto es muy importante, pero muy importante porque recordemos que sin importar cómo estamos en este momento tecnológicamente, aún encontramos demasiada violencia intrafamiliar, demasiada. Y esto es un mensaje para que no se queden callados. Recuerden que el silencio no es una herramienta viable, que hay que hablar, que hay que buscar ayuda. No están solas, nunca van a estar solos o solas, porque recordemos que la violencia incluso también viene de parte de género, de parte de que yo soy la mujer, yo trabajo, tú haces lo que quieras. O sea, independientemente del género, existe la violencia. Quinta pregunta. ¿Qué procedimiento legal deben seguir estas personas víctimas de violencia intrafamiliar? Bueno, podemos llamar a la línea de emergencia, podemos ir a una estación de policía o llamar a la policía de nuestro municipio o ciudad para interponer una denuncia por violencia o maltrato intrafamiliar. Acudir a una institución de protección de familia, como por ejemplo la Comisaría de Familia. En la Comisaría de Familia puedes encontrar el apoyo absoluto para las víctimas. Incluso se activa automáticamente la red de apoyo y se empieza a guiar a esa persona en lo que va a seguir. No va a estar sola, nunca va a estar sola. Existen instituciones gubernamentales y no gubernamentales que brindan el apoyo a las víctimas de violencia intrafamiliar. Por ejemplo, la Ley 30364 busca prevenir y erradicar la violencia contra las mujeres, tanto en espacios públicos como privados. Entonces, no nos quedemos callados, tenemos demasiadas rutas de atención a las personas víctimas de violencia, a las mujeres. No están solas, recuerden eso, siempre van a contar con una red de apoyo. Buenas tardes, don Jorge, muchas gracias por... Buenas tardes, señorita. Muchas gracias por aceptar esta entrevista. Don Jorge, le quería preguntar a su merced si su merced sabe qué es violencia intrafamiliar. Bueno, violencia entre familiares, por ejemplo, cuando hay problemas en la familia, en la pareja, o sea, bien sea con la compañera sentimental o violencia hacia los hijos, ¿entiendes? Eso es, o sea, es violencia entre familiar. Eso es lo que yo entiendo, cosa que pues yo lo he vivido mucho, ¿entiendes? Ok, sí señor, ¿nos puede comentar un poquito de su caso? Pues yo en realidad pues yo viví con mi pareja y después me separé y me quedé con mi hija pequeñita y pues conseguí otra pareja y pues para que ella me colaborara con mi hija, que también estaba pequeñita, pues ella también tenía una pareja y una niña y pues yo dije pues hacemos un complemento, digamos, de vivir en familia, formar como un hogar, una familia, ¿entiendes?
pero entonces ahí ellos, como pasa todos los casos, entonces ya va a haber conflicto, digamos, de que la madrastra no acepta de pronto a la otra niña, que porque no es su sangre, que no sé qué, entonces va a haber un conflicto ahí, y ese conflicto pues, digamos, en vez se lo ponen a escoger uno entre la pareja o su hija, y esos casos se ven a diario, ¿entiendes? Y no es ahora, sino es en todo el mundo se ve esos casos ya. Entonces pues yo a veces, yo viví esas experiencias, ¿entiendes? Digamos, del maltrato tanto hacia uno como hacia a los hijos que uno tiene, ¿entiendes? Porque uno se va a trabajar y los hijos son los que llevan del bulto. Entonces, pues sí, eso se ve a diario. ¿Y su merced cómo cree que eso le pudo afectar a su hija? Pues psicológicamente yo sé que eso es un trauma psicológico, porque en realidad uno, tanto ellos quedan con un trauma como uno también. Uno de papá también queda con un trauma psicológico, porque no es fácil, digamos, uno que lo pongan a escoger en vez entre sus hijos y la mujer. Entonces eso es, digamos, no es normal y no es aceptable tampoco. Entonces por eso, pues ahorita que me siento, volví y me separé, pues prefiero vivir solo y con mis hijas, estar al lado de mis hijas y sacarlas adelante y no volver a buscar esos problemas. Y pues yo les aconsejo a las personas que pasan por eso que primero que todo piensen en sus hijos y digamos que sí, no era meter a otra persona ahí para que se juegue las manos con los hijos que no son, porque eso se ve a diario y en toda parte y no es el primer caso, son muchos casos que uno ve en las noticias, en el Face, ¿entiendes? Que otra persona, bien sea el padrastro, que humilla a los hijos de la señora que consiguió. O la señora madrastra también se va a lavar las manos con los hijos, digamos, que no son de ellas, ¿entiendes? Esos casos se ven muy a diario. Su merced escuchaba así noticias así también de violencia intrafamiliar en algunos casos, no sé, alguna red. Claro, eso se ve a diario en realidad y inclusive hay casos graves en veces que hay, digamos, de violación y toda esa vaina, maltrato, hay padrastros que han matado a sus hijastros. Aquí en Fusa pasó un caso así, una muchacha consiguió un tipo y el tipo le mató al hijo de ella. Ese caso pasó aquí en Fusa. En realidad eso es aberrante, una cosa de esas. Entonces, bien sea de un lado o del otro, entonces uno tiene una mujer, bien sea, si ya quedan solas, pensar con qué personas se van a juntar. Y si es el hombre, también pensar qué persona va a meter a la casa en realidad, porque al comienzo todo es color de rosa, pero después las cosas ya van cambiando y todo se va viendo un problema, un conflicto. Entonces es mejor, digamos, tratar de ir las cosas y le toca uno solo sacar sus hijos adelante, ¿entiendes? Bien sea uno de papá o bien sea la mamá, que ella saque sus hijos adelante como pueda y no meter a otra persona ahí para que se juegue las manos con sus hijos. Sí. Listo, don Jorge, muchas gracias por aceptar esta entrevista. Buenas tardes, señora Claudia. Buenas tardes. Señora Claudia, le agradezco por colaborarme con esta entrevista, que yo sé que es muy difícil a veces para muchas mujeres hablar sobre estos temas de violencia intrafamiliar. Pues entonces, nuevamente, repito, estoy agradecido que usted me colabore con esta entrevista. Señora Claudia, me había dicho en ocasiones pasadas que había vivido problemas de violencia intrafamiliar. ¿Usted me puede comentar cómo fueron los hechos? ¿Cómo sucedió? Bueno, pues de novios todo era bonito, pero fue pasando el tiempo, nos fuimos a vivir y las cosas empeoraron cuando nació mi primer hija. O sea, cuando dice que empeoraron, ¿a qué se refiere? Pues empezó a tratarme mal, empezó a hacer groserías y ya después pasó de groserías, pasó a golpes principalmente. Y bueno, ¿qué ha hecho al respecto para eso, para evitar esos problemas, esos maltratos? Pues al principio nada, porque tenía la esperanza de que eso fuera pasajero y fuera cambiando, pero no, las cosas empezaron a empeorar más y pues tuve que denunciarlo. Y bueno, ¿y cómo fue ese proceso de la denuncia? ¿Qué le dijeron allá? Pues allá me recibieron la denuncia y pues en el momento estoy en espera de la respuesta en que me pueden colaborar. O sea, siguen ese proceso. Bueno, Sí. entonces, pues, muchas gracias nuevamente por la entrevista. Le deseo que ese proceso salga a su favor, que le garantice sus derechos. Muchas gracias, señora Claudia. Buenas tardes, hoy nos encontramos con el patrullero Edwin Jula de la Policía Nacional, quien nos contará las rutas de acción en casos de violencia intrafamiliar. Buenas tardes, patrullero.
Buenas tardes, Viviana. ¿Cuál es el procedimiento que sigue la policía cuando recibe un reporte de violencia intrafamiliar? Bueno, lo primero es verificar que el reporte sea real. Ya después de esto se llega al lugar de los hechos, se verifica los hechos por los que se alertó. Una vez esto, se activan las rutas correspondientes según sea el caso. Por ejemplo, si es un caso contra violencia contra la mujer, se activa la línea púrpura, que es el numeral 155. Si la violencia es contra menores de edad, se activa la línea de infancia y adolescencia de la Policía Nacional. En caso de que la violencia se presente agresiones físicas, se procede a la captura de quien perpetró esta violencia y se pone a disposición de las autoridades competentes. ¿Cuáles son las señales de alerta que los policías consideran para determinar si una persona está en riesgo en estos casos? Las señales de alerta son nerviosismo en la persona cuando está hablando sobre su pareja o sobre el posible agresor, señales de maltrato, hematomas, rasguños, todo lo que nos pueda identificar una violencia como tal. ¿Cómo se garantiza la protección de la policía hacia la víctima después de recibir la denuncia? Con visitas constantes a la persona que cuente con medida de protección, pero es necesario que la persona también evite el contacto con la persona denunciada, ya que se evidencia que en muchos casos tienen medida de protección, pero vuelven con sus parejas. ¿Qué tipo de medidas de protección puede solicitar una víctima y cómo se hacen efectivas? Pues como tal, la medida de protección, la medida de alejamiento, refugio, casa, hogar por comisarías, son emitidas por parte de la comisaría de familia como tal. ¿Y cómo se maneja la atención a menores de edad y adultos mayores? El manejo con la población vulnerada de sus derechos principales, en el caso de los menores, pues es con el ICBF, que es la encargada de restablecer los derechos al menor. Cuando se evidencia o es denunciado un caso, Policía de Infancia y Adolescencia deja a disposición de ICBF para que ellas sean los responsables de restablecer los derechos del menor o asumiendo su cuidado. Muchas gracias, patrullero. Buenas tardes, el día de hoy nos encontramos averiguando sobre un caso sobre la violencia intrafamiliar. Bueno, aquí ya estamos con la persona y la primera pregunta es, ¿qué fue lo que pasó? Bueno, al principio no me di cuenta de lo que estaba pasando. Todo empezó con pequeñas humillaciones, comentarios que me hacían sentir menos control sobre con quién hablaba o de dónde iba. Luego las discusiones se volvieron más intensas y un día se convirtió en violencia física. Fue un golpe que me hizo despertar y darme cuenta de que esto no era normal, que no debía aguantarlo. ¿Cómo sobrevivió? Sobreviví gracias a la ayuda de una amiga que notó lo que me pasaba. Un día me dio en valor para hablar y me acompañó a pedir ayuda. Contacté una línea de apoyo y me orientaron sobre qué hacer. Logré salir de esa relación, busqué apoyo psicológico y empecé a reconstruirme. Fue difícil, pero entendí que merecía vivir sin miedo, con respeto y amor propio. Hoy quiero que quienes pasan por lo mismo sepan que hay salida, que no están solos y que pedir ayuda es el primer paso para sobrevivir y sanar. Muchas gracias.